El Señor les bendiga una vez más en esta mañana, mis hermanos. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Tenemos casa llena en este día y con todo eso le estoy echando de menos a unos cuantos hermanos, ¿verdad? En esta mañana. Pero qué bueno que usted está aquí. Quiero rápidamente hacer los anuncios a la iglesia. Lo primero tiene que ver con todos los que participan, ¿verdad? En el drama. Finalmente, pues seguimos adelante con nuestro proyecto, así que Dios mediante 19 y 20 haremos nuestra presentación de este drama del pesebre a la cruz. Recuerden, todos los que se brindaron como voluntarios, todos los que estuvieron la semana pasada, estamos contando con usted, con su fidelidad, con su puntualidad. Y hoy vamos a tener ensayo después del servicio de inglés, así que hoy va a ser corrido, ¿verdad? Y estamos proveyendo almuerzo para todas esas personas que van a quedarse para el ensayo. Así que todos rapiditos, ¿verdad? Pues vamos a tratar de almorzar y les prometo que van a almorzar bien y vamos a regresar, ¿verdad? Para acá para aprovechar bien nuestro tiempo. Por lo demás, pues vamos a tener una semana regular. Eso quiere decir que este martes se reúne el Ministerio de Jóvenes Adultos a las 7:30 de DEN, ¿verdad? Se reúne allí. El miércoles estamos acá con los hermanos, continuamos nuestro tiempo de estudio bíblico, estamos ya casi terminando el libro de los jueces de Israel y ha sido un estudio precioso, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho allí de la palabra de Dios. Creo que Orlando va a hacer algunos anuncios después en el coro y eso, en el ensayo. Vamos a tener algunos ensayos también entre semanas, el tiempo se nos va cortando, ¿verdad? Pero bueno, esos anuncios los vamos a hacer después. El viernes estamos con los hermanos en Los Robles a las 4 de la tarde. Luego a las 7:30 pues vamos a tener nuestro tiempo de jóvenes acá. Y a las 8 de la noche el tiempo de padres que oran por sus hijos, que siempre lo tenemos allí en la carpa. Próximo domingo tendremos nuestros servicios regulares, incluyendo que va a ser en el servicio de español el programa de Navidad de los niños. Así que la semana próxima no se lo pierda, ¿verdad? Los niños están ensayando duro y han preparado un programa pero que muy bonito. Así que vengamos todos acá. Fuera de eso, el viernes 19 y el sábado 30, primero Dios, tendremos nuestra presentación, ¿verdad? Del pesebre a la cruz. Y estamos preparando algo que es mayúsculo, algo muy grande, algo que envuelve a muchas personas, que tiene mucho trabajo. Y todo el que no se ha podido envolver en esto, yo le pido que por favor esté orando y que también estén invitando. Miren, en los diferentes chats que tienen, el chat de las mujeres, el del coro, el del drama, el de los hombres, en todos hemos puesto este anuncio, ¿verdad? Este cartel, para que usted lo pueda enviar a otras personas. Es muy importante que la iglesia invite, porque si nosotros hacemos toda esta preparación y no hemos orado y no hemos invitado, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esto es abierto a toda la comunidad, a todas las personas. Hemos mandado invitaciones también a la ciudad, a todos los funcionarios electos de la ciudad, a todos los trabajadores administrativos de la ciudad. Queremos que se envuelvan todas las personas. Es algo para la comunidad. Recuerde, es la iglesia ministrando a la comunidad. Esto no es para nosotros, somos nosotros llevando el evangelio a la comunidad, que realmente ese es nuestro llamado. Así que ahí lo tenemos. Y recuerden entonces que el domingo 21 va a ser el servicio de Navidad de los jóvenes. Vamos a tener ese programa también especial entre los jóvenes y jóvenes adultos. Así que en sentido general, esos son los anuncios, ¿verdad? Alguien me estaba preguntando por el viaje a Israel. El viaje a Israel está cerrado, está concluido. Estamos llenos y tenemos personas ahí en lista de espera por si alguien cancela, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor por eso. Y si alguien quiere otra oportunidad, por ahí está mi amiga, mi hermana Norma, que está visitándonos hoy. Y ella también tiene un viaje, ¿verdad? Pero a Egipto y a Jordania, creo que es, ¿no? También ella está haciendo ese viaje. Usted la puede ver a ella para más información. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy voy a continuar con esta serie que ya finalizaremos el próximo domingo. Y qué bien, porque el próximo domingo vamos a hablar del nuevo pacto, ¿verdad? Y va a servir de preámbulo para todo esto que queremos hacer con esta obra del pesebre a la cruz.
Pero hoy vamos al quinto sermón de esta serie y hoy estaremos hablando del pacto de Dios con David. La semana pasada estábamos hablando del pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí, ¿verdad? Las tablas de la ley y todos los mandamientos que Dios trae por medio de Moisés. Pero hoy vamos a hablar del pacto de Dios con David. Y lo primero que quiero decir acerca de este pacto es que también es un pacto incondicional. Es un pacto que no depende en nada de David, sino que depende absolutamente de Dios, porque es Dios quien hace una promesa a David. Es Dios el que da una palabra al rey David. Y el cumplimiento de este pacto va a descansar únicamente en la fidelidad de Dios y en los atributos de Dios. No hay nada que pueda hacer el hombre. Es Dios haciendo y decide darle esta promesa a David. Lo primero que quiero responder es a la pregunta, ¿qué incluye el pacto? Porque casi siempre todo el mundo lo primero que quiere saber es qué incluye este pacto que Dios hace con David. Bueno, en este pacto, ¿verdad? Dios ratifica en primer lugar la promesa de una tierra que le ha dado a Israel como había prometido en pactos anteriores. Vamos a leer allí en 2 de Samuel, en el capítulo 7, el versículo número 10. Miren lo que Dios le dice allí a David por medio del profeta Natán. 2 de Samuel 7 y dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, ¿verdad? Pero el pacto también establece que un hijo físico de David le construirá casa a Dios. Y a su vez, Dios afirma su trono para siempre, ¿verdad? No como lo hizo con Saúl, que dice que lo quitó de su presencia. Vamos a leer allí también en el capítulo 7, los versos del 12 al 16. Y esto es parte de lo que incluye este pacto, ¿verdad? Dice, y cuando tus días sean cumplidos, David, o sea, cuando te llegue la hora de morir y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y sabemos quién fue ese, ¿verdad? ¿Quién fue? Salomón, ¿verdad? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, y sabemos que desgraciadamente Salomón falló, ¿verdad? En algunas cosas con Dios. Dios dice, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de los hijos de los hombres. Pero, aunque Salomón hizo lo malo, Dios está dando aquí un pero, ¿verdad? Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. ¿En qué sentido Dios está diciendo esto? Está diciéndolo en el sentido de su descendencia, porque Dios le está prometiendo a David una descendencia. Y le está diciendo, aunque tu hijo falle y aunque yo tenga que castigarlo con vara de hombre, porque Dios no se va a hacer el de la vista gorda, ¿eh? Dios va a castigar, Dios es justo. Si Salomón falla, va a recibir retribución de eso. Pero aún así Dios dice, no voy a fallar a mi promesa. Mi misericordia no se va a apartar de él como la aparté de ¿quién? De Saúl, que fue desechado, al cual dice, quité de delante de mí. Y dice en el verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuánto tiempo? Para siempre delante de tu trono, y tu trono se establece eternamente. Así que básicamente este pacto contiene las promesas de un reino eterno y lo que es muy importante, establece, y ojo con esto, establece el fundamento para una esperanza mesiánica que luego se va a cumplir ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? El Hijo de David. ¿Conocemos a Jesús con ese nombre o no? Cristo Jesús, el Hijo de David.
Pero veamos el contexto en el cual Dios hace este pacto con David. Y volvemos allí a 2 de Samuel, al capítulo 7, y ahora vamos a leer los versículos del 1 al 11. Y perdón que tengo que leer, pero en esta serie de sermones es imposible hacerlos si no leemos textos de la palabra de Dios. Versos del 1 al 11 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey David al profeta Natán, aquel que lo amonestó, cuando el problema con Betsabé: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? El texto nos describe un momento de respiro y de tranquilidad en la vida de David. Dice que allí Dios le había dado reposo, ¿verdad? David estaba establecido y Dios le había dado reposo de todos sus enemigos. Y David le dice al profeta Natán: mira, yo vivo en una casa de cedro, ¿verdad? Y el arca de Dios está entre cortinas. Es como el que dice: yo estoy aquí ahora muy cómodo, muy establecido, y Dios no tiene casa. El arca del Señor, la presencia de Dios está entre cortinas, ¿verdad? Y yo creo que esta reflexión de David sale de un corazón que quiere agradar a Dios. David está diciendo: no se vale que yo estoy aquí también en mi casa, ¿verdad? Construida con buenos cedros y Dios está entre cortinas allí, ¿verdad? Yo creo que el deseo de David es legítimo y él quiere agradar a Dios, pero yo creo que también está perdiendo algunas cosas de vista. Y Natán le aconseja y le dice: mira, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Así que el profeta Natán, en ese momento no está viendo ningún tipo de impedimento. Dios es contigo, haz como bien te parece en tu corazón. Pero esa noche Dios decide intervenir y esa noche Dios trae una palabra a David por boca del profeta Natán. Y dice que Dios le dijo: dile así a David, ¿verdad? Y lo primero que Dios le dice a David es una pregunta. Oye, David, ¿tú me has de edificar casa en la que yo more? ¿Tú eres el que me vas a hacer una casa a mí? ¿En serio? Y a veces nosotros pretendemos ayudar a Dios y hacer cosas así para Dios, ¿eh? ¿Tú eres el que me vas a edificar una casa a mí en la que yo more? Dios dice: mira, yo no he habitado en casa desde que saqué a mi pueblo de Egipto, ¿verdad? Sino que he andado todo este tiempo ¿en qué? En tiendas y en tabernáculo. Y se entiende por el tabernáculo que Dios le manda a construir a Moisés. Y después David, ¿verdad?, mandó a hacer una tienda en la que puso el arca de Dios. Pero aún así, Dios le vuelve a preguntar: ¿he hablado yo alguna palabra a mi pueblo Israel diciendo: ¿por qué no me han hecho
una casa de cedro? Como diciendo, ¿acaso me he quejado yo o les he dado a ustedes órdenes de que ustedes hagan una casa para mí de cedro? Yo he habitado en esas tiendas, en ese tabernáculo por mucho tiempo y nunca le he pedido a mi pueblo que me edifique casa alguna. Y ahora vienes tú, David, a decirme que me vas a hacer una casa. Pero yo quiero que retomemos esta pregunta. La pregunta del versículo 5. ¿Tú me has de edificar casa en la que yo more? Y es como si Dios le estuviera diciendo a David, ¿y tú quién te crees que tú eres para hacerme casa a mí? Y repito, a nosotros nos parece que lo que quiere David hacer es algo bueno, es algo justo. Yo diría que sí, el deseo de David es agradar a Dios, pero aún así Dios le está diciendo, ¿tú quién eres, David, verdad? Dios, al final sabemos que no le permitió a David edificar el templo porque sus manos estaban, ¿qué? Manchadas de sangre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Miren lo que dice. Mas Dios me dijo, este es David dando un testimonio, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y sabemos que Dios no le permitió edificar a David el templo, sino que lo edifica su hijo Salomón, tal y como Dios lo dice aquí por boca del profeta Natán. Pero quiero que sigamos leyendo ahora del versículo 8 al 11, regresando allí a nuestro capítulo, ¿verdad? El capítulo 7 de 2 de Samuel. Del 8 al 11. Del 8 al 11, por favor. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan, más como al principio. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te edificará casa. ¿Quién eres tú, David? Dios le recuerda a David quién es el que está al mando y quién es el que dispone todas las cosas. Le dice a David, oye, que no se te olvide que yo te tomé ¿de dónde? De redil, de detrás de las ovejas. Hay veces que cuando yo pienso en las cosas, y cada uno debería de tener este tipo de pensamiento, cada rato debemos recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. De dónde es que Dios nos ha sacado. Y cuando Dios me sacó a mí de Cuba, yo digo, me sacó de abajo de una vaca y de atrás de una yunta de buey, porque yo lo que estaba era trabajando en el campo para sobrevivir. Y me puso en este país y hizo otras cosas, ¿verdad? Dios hace cosas increíbles. ¿De dónde te sacó Dios a ti? Pero mira, dice Dios a David, no se te olvide, yo te tomé del redil detrás de las ovejas y te puse por príncipe sobre todo mi pueblo Israel, ¿verdad? Es un cambio abismal. Y le dice además, he estado contigo en todo lo que tú has andado. Te he dado victoria sobre todos tus enemigos, los he destruido, he sido yo. Y te he dado un nombre, David. Un nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra, ¿verdad? Y además le di a mi pueblo Israel toda esta tierra para que la habiten y para que no sean nunca más removidos de este lugar. Pero también Dios le dice, ¿verdad? Algo a David, dice, y entérate, soy yo, David, el que te voy a construir casa, ¿verdad? Tú vas a morir, tú irás al descanso con tus padres, pero al final Dios le dice, así mismo Jehová te hace saber que Él te edificará casa o te hará casa. Tú me quieres hacer casa a mí, pero oye, entiende esto, David, tú no eres nada. He sido yo el que he hecho todas las cosas contigo y soy yo el que te voy a hacer casa.
Y aquí radica la promesa de Dios. Y aquí radica este pacto. Entendamos esto en el contexto. David le quiere hacer una casa a Dios en el sentido físico. Una casa. Yo estoy viviendo en una casa de cedro y Dios está entre cortinas. La idea de David es construir algo físico, ¿verdad? El templo que después construye su hijo para poner allí el arca de Dios. Y recibe como respuesta esto de Dios. ¿Tú vas a edificarme casa a mí en que yo more? ¿Tú quién eres, David? Tú eres esto, acuérdate de esto, de esto. Y soy yo el que te voy a edificar casa a ti. Pero la casa que Dios va a edificar para David no es una casa física. De hecho, ya David, él mismo admite que tiene una casa de cedros y será tremendo palacio, ¿verdad? No es en el sentido físico, sino en el sentido de su genealogía, de su descendencia. Y de ahí viene esa famosa expresión que muchos de nosotros conocemos como la casa de David. ¿Ha oído usted eso? Si no lo ha oído, creo que hay hasta ahora una serie en Amazon Prime, ¿verdad?, que tiene ese nombre. Y muchas personas la están viendo, que se llama así, la casa de David. Así que David inmediatamente entiende la palabra que Dios ha hablado, que Dios le ha traído, y se reconoce automáticamente indigno y reconoce todo el favor que ha recibido, no solo él, sino el pueblo de Israel de parte de Dios. Quiero leer rápido del 18 ahora al 29. Y escuchen las palabras de David. Dice, y entró el rey David, después que él oye lo que Natán le dice, ¿verdad? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Y por eso David escribe, ¿qué es el hombre y qué es el hijo del hombre, verdad? Para que tú te acuerdes de él y para que tú tengas misericordia. ¿Quién soy yo, verdad? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David está diciendo, yo no soy nada, has sido tú, Señor. Verso 19, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, en el futuro. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Porque tú estableciste a tu pueblo Israel, porque por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica, ¿verdad? Y ahí tenemos la palabra de David cuando reacciona a lo que Dios le está diciendo. Y David se reconoce indigno y dice, ha sido tu favor sobre mi casa, sobre mi vida y aún sobre tu pueblo Israel. En el primer libro de Crónicas, mis hermanos, capítulo 17, los versículos del 11 al 14 también recoge este pacto donde Dios se compromete con David. Vamos a leer allí. Primer libro de Crónicas 17, del 11 al 14, dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente.
Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Ese es Saúl, ¿verdad? Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, ¿verdad? Así que Dios se compromete con David en que uno de sus hijos le va a edificar una casa. Y ese fue Salomón, ya lo dijimos, ¿verdad? Y él confirmará de manera eterna el trono de Salomón. Pero no es el trono de Salomón, es el trono de David, ¿verdad? Será firme y para siempre. Y yo mencioné anteriormente que el pacto de Dios con David establece un fundamento muy importante, y es la expectativa mesiánica de Israel, ¿verdad? Y sabemos que se cumple en Jesús. Y ya lo dije, ¿verdad? Llamado muchas veces el Hijo de David. Pero quiero que leamos algunas cosas para entender más de esta expectativa mesiánica que se establece a través del pacto que Dios hace con David. Si leyéramos allí en el capítulo 9 del profeta Isaías, cuando habla del advenimiento del Mesías, ese texto que todos nosotros conocemos muchísimo, ¿verdad? Y que dice que el pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz, ese, ¿verdad? Cuando llegamos al versículo 7, miren lo que dice: lo dilatado de su imperio, hablando del Mesías, y la paz no tendrá límite. ¿Sobre el trono de quién? Sobre el trono de David. Este es Isaías escribiendo un tiempo después del rey David. Y hablando del reinado del Mesías, la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿verdad? También Jeremías menciona muchos años después esto, cuando, vamos a leerlo ahí en Jeremías 23:5, cuando habla del regreso del remanente del exilio allí en Babilonia. Dice Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, ¿qué cosa? Renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y obviamente se está refiriendo ¿a quién? A Cristo Jesús, que es el verdadero cumplimiento de todas estas cosas. Pero si vamos, hermanos, al Nuevo Testamento, en el mismo primer versículo del Nuevo Testamento, sería Mateo 1:1. ¿Qué escribe Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, y hijo de Abraham. Y ahí mismo Mateo hace una conexión directa, ¿verdad? Incluso entre estos pactos, entre el pacto que Dios hace con Abraham y ahora este pacto que hace con David. La promesa que Dios le hizo a Abraham y la promesa que Dios le hace a David. Y están conectadas, ¿verdad? Porque Jesucristo es la simiente en la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Pero también Jesucristo es descendiente del rey David. Y vendrá a reinar. Y vendrá a reinar. Recuerden, ¿a quién le escribe Mateo su evangelio? ¿A quién le escribe Mateo el evangelio de él? Pues se lo escribe a los judíos. Y Mateo está muy interesado en que los judíos puedan identificar que Jesús es el Mesías correcto, porque es hijo de David y es hijo también de Abraham. Y establece este fundamento porque el pueblo de Israel tenía una expectativa por la llegada de un Mesías prometido. Este es hijo de David, este es hijo de Abraham. Pero también Mateo nos deja saber en otras ocasiones acerca de esta expectativa mesiánica, porque él le escribe a los judíos. Miren, vamos a leer allí en Mateo capítulo 12, los versículos 22 y 23. Y dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decían: ¿será este aquel hijo de quién? Hijo de David. ¿Se dan cuenta que hay toda una expectativa sobre la descendencia de David? Porque de la descendencia de David vendrá el Mesías.
Y Jesús está haciendo estas obras, estas señales, estos milagros a los ojos de tantos judíos. Y dice Mateo que la gente se preguntaban cuando veía ¿será este el hijo de David? En Mateo capítulo 21 y versículo 9 nos habla nuevamente de esta expectativa de la llegada de un Mesías y lo hace en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y la gente iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana, ¿al hijo de quién? Al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero habla de un pueblo que está esperando un Mesías que obviamente lo reconocen como hijo de David. Por este pacto, por esta promesa que Dios le hizo a David. Marcos también nos habla de esta expectativa que conecta al Mesías y su reinado con la promesa hecha por Dios a David. Y Marcos escribe ¿para quién? Marcos escribe para cristianos gentiles. Pero él también quiere que sepan de esta expectativa mesiánica del pueblo judío que se cumple en Cristo Jesús. Vamos a leer ahí en Marcos, capítulo 12, los versículos del 35 al 37. Y este es Jesús enseñando en el templo. Miren esto. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y déjenme decirle que lo que estaban enseñando los escribas era correcto, porque el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oían, dice, de buena gana, ¿verdad? Miren, Jesús dice, los escribas enseñan esto, ¿verdad? Que el Cristo es hijo de David. Y luego cita el Salmo 100, versículo 1, que es un salmo escrito por David, donde David dice, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo allí. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la pregunta de Jesús para poner a pensar a la gente, si es hijo de David, ¿cómo es que David entonces lo llama Señor? Y la gente se quedaba como que, ¿cómo contestamos eso, verdad? ¿Cómo podemos contestar eso? Y dice Marcos que la gente escuchaba entonces a Jesús de buena gana, de buena gana. También Marcos nos cuenta lo del ciego Bartimeo, capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versos 47 y 48. Este ciego Bartimeo, tan famoso, ¿verdad? Tan representado en muchos dramas. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¡Jesús Nazareno! No, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y cuando digo y leo siempre ese pasaje, me tengo que acordar de Helio en una de las representaciones que hicimos acá. Ese texto le tocaba a Helio, ¿verdad? Y recuerdo que bromeábamos con él dando voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice en el verso 48, y muchos le reprendían para que se callasen, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y realmente, miren, esto parece algo insólito, ¿verdad? De la boca de un ciego de nacimiento escuchar esto. Pero eso nos dice que este ciego tenía también una expectativa mesiánica de la llegada del Mesías y sabía que el Mesías vendría de la línea de David. Y cuando oye hablar de Jesús Nazareno, y había oído hablar sin duda de él, lo identifica como el hijo de David, como el cumplimiento de la promesa y el pacto que Dios había hecho con David. También Marcos nos cuenta, ya dije del ciego Bartimeo, y esta historia también está en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque Lucas es uno de los evangelios sinópticos y también cuenta esta historia de Bartimeo. Pero Juan no se queda atrás, y aunque su evangelio es más universal, también nos cuenta de la expectativa mesiánica asociada a la promesa que Dios le hace a David. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 7, los versículos del 40 al 43. Y esto lo escribe Juan.
Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pero es que la realidad es que Jesús es, ¿verdad?, del linaje de David y nace en Belén de Judea. Probablemente muchas personas de las que escuchaban a Jesús no saben de dónde viene Jesús, no saben de dónde desciende, cuál es su familia, ni dónde nació. Pero sí nos deja saber Juan que hay toda una expectativa en Israel que va a llegar un Mesías que es el cumplimiento de la promesa y el pacto que Dios hizo con David. El apóstol Pablo en su carta asegura que Jesús es el cumplimiento de este pacto y de esta promesa. Miren allí en su carta a los Romanos, capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Y este es apenas el saludo de Pablo. Pero aquí Pablo habla de que Jesús es el cumplimiento. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Así que Pablo asegura que Jesús es el cumplimiento de este pacto, de esta profecía. También lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pero quizás uno de los textos más lindos, ¿verdad?, que nos habla de este tema, lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 5. Y nos cuenta que nadie fue hallado digno de abrir los sellos. Y dice ahí el texto que Juan lloraba porque no se había hallado a nadie digno de abrir el sello, los sellos, leer el libro y ni tan siquiera mirar el libro. Y Juan dice, y hubo un anciano que me habló y me dijo, no llores, ¿verdad? Miren el texto. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de ¿quién? De David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo Jesús es digno y Él es la raíz de David, el cumplimiento de esta promesa. Así que, hermanos, el pacto de Dios con David está en la línea del plan de redención que Dios ha diseñado. Es congruente con todo lo que Dios ha hecho. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, y allí comenzamos, ¿verdad?, con el pacto de Adán. ¿Se acuerda? Y hablamos del protoevangelio, Génesis 3:15, donde Dios hace una promesa en la simiente de la mujer que herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Luego Dios hace un pacto con Abraham y le dice, ¿verdad?, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios hace ese pacto también con Abraham. Y ahora hace este pacto con David, donde le promete a David que de su descendencia, ¿verdad?, llegará el Mesías y que siempre será para siempre su reinado, un reinado eterno, ¿verdad? Así que todo esto está en la misma línea de lo que Dios ha venido haciendo. Todo esto es promesa. Y vamos a llegar la próxima semana entonces al cumplimiento final de todos estos pactos y todas estas promesas. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. Porque Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesús fue constituido, lo dice el autor de Hebreos, ¿verdad?, ministro de un nuevo pacto. Y es a través de su sacrificio, lo que acabamos de celebrar ahora, ¿verdad?, en la cruz, que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Él es la consumación del plan de salvación de Dios. Y para eso Jesús nació a este mundo, para luego morir en una cruz, para luego resucitar al tercer día, demostrando su poder sobre la muerte, para ascender a los cielos, para estar allí a la diestra del Padre, intercediendo por todos sus discípulos,
y para volver por su iglesia y reinar para siempre, ¿verdad? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el cumplimiento final de todos los pactos de Dios. Y en Él se resumen todas las cosas. Así que espero que pueda tener una buena expectativa para la próxima semana. Estamos celebrando Navidad, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Pero como siempre digo, Cristo nació para luego morir. No lo pierda de vista, ¿verdad? Nació para morir, para resucitar, para perdonar nuestros pecados y un día va a volver. Es precisamente lo que queremos decir con todo este gran drama y toda esta obra que queremos hacer para nuestra comunidad, para que las personas entiendan, ¿verdad? Dios ha establecido pactos, pero todos son parte de un único plan de salvación que tiene su consumación en Cristo Jesús. Así que aprendamos, iglesia, y valoremos nuestra salvación y valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por los pactos que tú hiciste, Señor, a través de la historia con hombres. Pactos incondicionales en su mayoría, Señor, porque no depende de nosotros, como no depende de nosotros la salvación. Todo lo que aportamos nosotros es apenas nuestro pecado, Señor. Tú lo diseñaste todo, porque tú nos has amado con amor eterno. Es impresionante, Señor, cuando nos acercamos a estudiar en tu palabra estos pactos, como tú, Señor, desde el mismo momento de la caída, ya tú estableciste, Señor, un plan de salvación. Plan de salvación que se consuma en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nosotros quedamos abismados cuando miramos todas estas cosas y cuando tratamos, Señor, de entender cómo es que tú, Señor, has hecho para que un día podamos estar en tu presencia. Concédenos entendimiento de estas verdades, Señor. Y no solo el entenderlas, sino el aceptarlas y caminar en ellas para poder encontrar la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias por Cristo Jesús, que nos amó. Gracias porque tú nos has amado y has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Te alabamos por tus pactos y por el mayor de ellos, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y oramos precisamente en su nombre todas estas cosas. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.